Bienvenidos al Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase de Marketing Internacional para la carrera de Licenciatura en Comercialización, desarrollaremos el siguiente tema, perteneciente a la unidad número 1 del programa. El proceso de internacionalización de las empresas. Buenas tardes, damos comienzo a la primera unidad de la materia Marketing Internacional. Vamos a partir de la primera consigna que tiene cualquier empresa que quiera ingresar al mercado externo, que es básicamente analizar si está en condiciones de vender a nivel internacional. Vamos a utilizar la metodología de trabajo que es bastante habitual y común, que es el análisis FODA, un análisis que está específicamente focalizado en el mercado internacional con las particularidades que tiene esta metodología. El análisis FODA a nivel internacional vamos a considerar las fortalezas y las debilidades que tiene la empresa en el mercado interno y a nivel individual, pero también vamos a analizar lo que sucede a nivel nacional, en este caso que el análisis se subdivide en cuestiones que son de tipo estructural y cuestiones que son de tipo dinámicas, o que van variando y modificándose con el tiempo y en situaciones específicas. Pero fundamentalmente en el análisis se incorpora una tercera variable, que es el análisis del mercado internacional, que a su vez se divide en distintas posibilidades, es decir, un análisis mucho más amplio, que es el análisis de las oportunidades y las amenazas que ofrece el mercado global, el análisis del mercado regional, en este caso estaríamos hablando del mercado de Latinoamérica, y un mercado internacional, pero focalizado específicamente en el país en el cual nosotros estamos pensando vender. Primero que tendríamos que tener en cuenta son dos cuestiones, el costo de oportunidad y la velocidad de respuesta. Es saber si está en condiciones de responder, tiene la capacidad de producción o la capacidad ociosa para producir un bien y responder a una demanda que viene del exterior. En este caso, la empresa podrá responder en forma inmediata si tiene disponibilidad, y si no tiene, el tema será ver en qué tiempo podrá producir esa demanda que están solicitando del exterior. Lo primero que debería tener en cuenta es si cuenta con los recursos económicos y financieros para poder adquirir ya sea materia prima, insumos, materiales o contratar los servicios a proveedores. Por otro lado, deberá tener en cuenta si los recursos humanos con los que cuenta la empresa son los adecuados o es necesario capacitar o en su defecto contratar personal o tercerizar esta actividad en una empresa que esté especializada en estos temas. A su vez, y siguiendo el mismo razonamiento, es necesario tener en cuenta cuáles son las condiciones de venta que se pueden llegar a ofrecer a quienes están solicitando un pedido, una cotización. En este caso, analizar el precio, si el precio es competitivo, analizar las condiciones de venta, es decir, las formas de pago y fundamentalmente, y esta es la diferencia con lo que es el mercado interno, determinar cuál es el instrumento de pago que se va a utilizar. Adicionalmente a esto, en el análisis interno la empresa debe tener particular interés en analizar lo que se llama gestión de la calidad. Es un tema cada vez más relevante porque los mercados son cada vez más competitivos y demandan no solamente demostrar que el producto es bueno, sino también poder mejorar permanentemente para poder competir a nivel internacional. Esto hace que las empresas se vean obligadas a incorporar determinadas prácticas como son las buenas prácticas agrícolas o manufactureras, que en Europa cada país tiene sus requerimientos y hay normas que son específicamente para la Unión Europea o normas que son para el mercado americano. Y también incorporar algunas normas que tienen que ver con la inocuidad de los productos y también con la trazabilidad. Fundamentalmente, incorporar todo lo que sean normas ISO genera mucho valor al producto y mejoran muchísimo la competitividad a nivel internacional. Los servicios de postventa son uno de los factores que dan mayor valor a las empresas y los cuales es importante que fundamentalmente las pymes comiencen a valorar este tema e incorporarlo dentro del producto. Esto es lo que genera un valor diferencial para quien está comprando este producto. Si analizamos los factores nacionales, o los exógenos nacionales, tenemos que considerar dos cuestiones particularmente. Las que son de carácter estructural, que están
asociadas directamente con la infraestructura con la que un país puede apoyar a las empresas, lo cual puede generar una ventaja competitiva por la reducción de costos, o bien puede convertirse en una desventaja para quien está tratando de producir para vender al mercado externo. Es así que tenemos que considerar puntualmente cuál es el estado de la red vial, cuál es el estado de los almacenes o el sistema de almacenamiento en puertos y en las fincas. También es necesario tener en cuenta cuál es la situación del sistema eléctrico, del tendido eléctrico, si el tendido permite aumentar la capacidad productiva de una empresa, lo mismo que el sistema de gas y de agua. Todas estas cuestiones de infraestructura en algunos casos elevan considerablemente los costos, en algunos casos impiden producir en determinadas regiones, y lo cual genera una desventaja sustancial para una empresa que desea vender en el exterior o incluso para quienes desean producir para vender en el mercado interno. La segunda línea de análisis serían aquellas cuestiones de tipo dinámicas, de tipo coyuntural. En este caso hay cuestiones que tienen que ver con situaciones políticas, sociales o económicas, lo que se llama clima para hacer negocios. Es decir, si existe un buen clima para hacer negocios, en donde no existen paros, no existen conflictos sociales ni políticos, existe certidumbre y a su vez hay seguridad jurídica, eso es una fortaleza para una empresa. Mientras que, por el contrario, cuando el clima está muy enrarecido, esto genera incertidumbre y las empresas se sienten muy complicadas como para tomar decisiones para vender afuera. En cuanto a los factores exógenos a nivel internacional, el análisis tiene que considerar distintos aspectos. En principio, es considerar cuál es la situación del mercado global. Tenemos que tener en cuenta que los mercados cada vez están más interrelacionados y, por otro lado, existe un concepto económico que es el de los ciclos, en donde deberíamos considerar por qué momento pasa la economía, es decir, si está en un proceso de expansión, un proceso de retracción. Y depende del involucramiento, digamos, la participación que tenga un país dentro de ese mercado global, puede afectarnos más o menos en relación al ciclo económico por el cual esté pasando la economía global. Posteriormente es necesario analizar el mercado regional, considerando el mercado regional, a qué mercado latinoamericano y cuál es el involucramiento que tiene nuestro país dentro de o participación dentro de ese mercado regional. También acá es necesario tener en cuenta el ciclo por el cual está pasando la economía regional y cuál es, digamos, nuestra participación dentro de ese mercado regional. Y finalmente, y ya puntualizando el análisis, tenemos que trabajar sobre el mercado al cual nosotros queremos vender, analizar cuál es la situación puntual que tenemos con este mercado y ahí vamos a analizar también cuestiones que son de alcance estructural y cuestiones que son de alcance global. Para ser más claros, una cuestión de alcance estructural está dado, por ejemplo, por la ubicación geográfica que tiene nuestro país o bien la ubicación geográfica que tiene la localidad en donde nosotros producimos. Por ejemplo, un productor que está ubicado en el interior de la provincia de Salta tiene una desventaja comparativa respecto a un productor que está en la zona central, próxima a los puertos. Y a su vez, a nivel de país, nuestro país, la Argentina, está ubicado a nivel de competencia directa mucho más distante que Brasil, que Canadá, que Australia, respecto a los mercados centrales. Esto es un factor estructural. Otros factores tienen que ver con la proximidad en cuanto a cuestiones culturales, idiomáticas, religiosas, es decir, están dadas y esto puede favorecernos o no. En algunos casos, con algunos mercados puede favorecernos y en otros casos puede ser una desventaja. La segunda línea de análisis en este caso serían los factores dinámicos o coyunturales que están asociados básicamente a cuál es la situación, digamos, que define el gobierno en relación a este mercado global, a este mercado regional y al mercado de colocación puntualmente. Es decir,
una política diplomática bien desarrollada, bien ajustada, de inclusión en el mercado global, de buena relación con los países con los cuales está vinculado comercialmente, favorece y dinamiza la relación comercial. Por el contrario, si las relaciones están muy tensas y el país tiene relaciones conflictivas con el mercado general, regional o puntual con el que estamos queriendo vender, esto condiciona las posibilidades de hacer negocio. Finalmente, en este caso, lo que deberíamos considerar es si existe algún tipo de acuerdo comercial con ese país que nos permita tener condiciones ventajosas respecto a terceros mercados. En definitiva, siempre el análisis es en relación a alguien, es decir, en términos relativos, no un análisis absoluto, sino en términos relativos, es decir, en relación a nuestra competencia, cuál es la situación que tienen ese mercado respecto a la competencia. Quien hace el análisis debería concluir sobre 3 posibilidades o alternativas. En este caso, la empresa se decide continuar con el proyecto tal como lo tenía pensado, tal como lo había imaginado, dado que están dadas las condiciones internas y externas para poder vender en el mercado externo. La otra alternativa sería modificar o adecuar o ajustar el plan o la propuesta que venía desarrollando de acuerdo a lo que fue surgiendo del análisis. Y finalmente, la conclusión menos deseada sería que el proyecto no es viable y deberíamos desistir, al menos por el momento, de ingresar al mercado internacional. Vimos que esta es una herramienta simple, de fácil implementación, que requiere de un autoanálisis profundo y que arroja mucha información y muchas conclusiones para aquellas pymes que desean internacionalizarse. En esta clase se hizo referencia al análisis FODA como herramienta clave de autodiagnóstico a nivel internacional para la implementación del Plan de Marketing Internacional.